Bueno, pues seguimos entonces con esta mesa redonda que se va a centrar en lo que son las torturas en el tardofranquismo. Y bueno, dar las gracias a Roser Rius y a Sara López por su generosidad de estar aquí en esta tarde. Y voy a presentar primero a Roser, que hablará primero, y luego a Sara. Roser Rius Camps es catalana, nacida en Barcelona. Benvinguda. Gracias. Ella es ilustradora de libros infantiles y didácticos, ha impartido seminarios y artículos sobre ilustración y pedagogía. Y esto es importante porque ella siempre dice que en realidad ella nunca dejó de pintar. Y nunca dejó de pintar ni en la cárcel. Eso lo podremos comprobar próximamente con la presentación de su libro Memoria dibuixada eso de Yeserías 1974 y 1975, que presentará pasado el verano. Roser fue detenida en 1974 cuando se trasladó a vivir a Madrid, siendo militante en la dirección de la LCR, acusada de asociación ilícita y propaganda. Fue brutalmente torturada en la DGS, ese edificio que tenemos que conseguir que se declare lugar de memoria democrática, y a causa de esas torturas tuvo un informe de lesiones, ya luego podrá explicar más, un informe de lesiones que le permitió presentar una denuncia en el mismo momento y que eso le permitió también aportarlo y participar en la querella que presentó contra Billy el Niño. Ella cumplió 14 meses en Yeserías, otro lugar de memoria que reivindicamos para que se declare como tal, participando, por ejemplo, en la huelga de hambre contra las penas de muerte que se ejecutaron el 27 de septiembre. En la actualidad participa en charlas e iniciativas memorialistas, en concreto y muy activamente en las actividades que se realizan en Vía Laietana para reivindicar que la comisaría de Vía Laietana en Barcelona se ha declarado centro de memoria y es, como he comentado, es querellante a través de la Red Aqua contra Billy el Niño por torturas. Así que, José, tienes la palabra. Empezando viendo porque tengo... es posible que en algún momento me falte la voz porque tengo una garganta muy para allá. Realmente una de las cosas que me han hecho reflexionar sobre la tortura ha sido precisamente estas concentraciones que se celebran 2 veces al mes, el primero y tercer martes de mes, enfrente de la comisaría de Vía Laietana, que para Cataluña, para Barcelona, pero para Cataluña era como la DGS aquí. Era el centro de tortura, la casa del terror. En esta comisaría, delante, en estas concentraciones, en cada una de ellas, hablan 2 personas que han pasado por allí de sus torturas, sean hombres o sean mujeres. Y llevan ya, creo que son 78 sesiones, hace 4 años que estamos yendo. Y al principio, la mayoría de las personas eran como yo, personas que habíamos sufrido torturas en el tardofranquismo, algunos incluso anterior, porque ha aparecido gente bastante mayor o hijos de estas personas que han leído lo que les habían hecho a sus familiares. Pero curiosamente, la tortura no ha terminado. O sea, en Euskadi lo sabemos, hay casos de los cuales me referiré después, pero en Cataluña, en estos años, desde el año 2017, han pasado cantidad de personas detenidas por la Vía Laietana, sufriendo torturas muy parecidas a las que sufríamos cuando no había democracia. Entonces, por decirlo de alguna forma, lo que yo me pregunto es, no solamente la tortura no ha terminado, o sea, la tortura no termina cronológicamente porque se siguen haciendo, y la tortura no termina porque las personas que la han sufrido muchas veces nunca se desprenden de aquello. Especialmente en los casos en que esto ha supuesto que estas personas hablaran siempre
culpa de la policía cuando se delata a alguien. En los casos en que estas personas no han resistido y han hablado, esto es una cruz que se lleva siempre. O sea, es una prolongación de esta tortura. Y esto a mí me parece muy importante, porque por otro lado, mientras que las personas torturadas no hemos sufrido nunca, en ningún caso, casi no conozco ningún caso en que haya habido ninguna sentencia contra los torturadores, sí que en cambio nosotras en muchos casos seguimos llevando consecuencias de estas, nosotras o nuestras familias. En todo caso, quería empezar hablando un poco de que, por ejemplo, cuando las personas que nos habían maltratado pasábamos delante del juez, y decíamos, mire, yo no podía ni andar, o sea, por lo que me habían hecho no podía ni andar, no me cabían los zapatos, iba descalza, etc. Y yo le dije, mire, ha pasado esto. Y me dijo que más me tenían que haber hecho, sencillamente. O sea, que era poco, de qué me quejaba. En los casos en que, por alguna razón, se llega a tener un juicio contra la policía. En mi caso lo fue, porque yo supongo que fue o en las Salesas o en la cárcel de Yeserías al entrar, que pensaron que igual aquellas lesiones podían, yo qué sé, tener alguna consecuencia grave, hicieron constar que yo entraba con lesiones. Supongo que es por esto que un buen día apareció al cabo de un mes y pico así en la cárcel un secretario de un juzgado y me dijo si quería, que había un parte de lesiones y que si yo quería poner una denuncia por ello. Yo dije que sí, que claro. O sea, ¿quién de nosotros no hubiera puesto una denuncia contra la policía si te lo ofrecían? O sea, que ni lo busqué, me lo ofrecieron. Bueno, en este caso yo tuve en el verano del 75 un juicio contra la policía. Evidentemente no les condenaron. El juez dijo que sí que había lesiones, pero no estaba claro cómo me las había hecho. O sea, aunque yo estuviera en manos de aquellos señores que estaban allá, por cierto, Antonio González Pacheco no estaba, porque los que firman normalmente las declaraciones son otros, pero yo dije, sí, estos estaban, pero había tal y cual. Bueno, pues en este caso el juicio lo hubo, pero no hubo ninguna sentencia condenatoria para los policías, porque no se podía comprobar cómo me habían aparecido aquellas lesiones en mis pies y en mis piernas. Curiosamente, claro, casi parece mentira, pero cuando presentamos la querella ni el juez nos quiso ver. Al menos en aquel momento y bajo el franquismo hubo un juez que se interesó, había un fiscal que iba a favor mío, había presentes unos denunciados y estaba la denunciante. O sea, esto no se repitió en democracia. Es grave, es muy grave, creo yo. Quería centrarme un poco en las diferencias en las torturas. Por decirlo de alguna forma, he hecho un poco de lista de lo que eran los protocolos más usados sin distinción de sexo. La rueda o botella borracha, muchos policías y la persona golpeada de uno a otro como una peonza, golpes por todo el cuerpo, patadas, hacer el pato o el cisne. ¿El pato o el cisne es lo mismo un hombre que una mujer? Pues no. ¿Es lo mismo una mujer o un hombre agachados con los brazos aquí dando tumbos por una habitación? No. Entre otras cosas, y aquí está Lucía que lo podría contar, los cabellos de las mujeres largos se te meten en la boca, te ahogan, no puedes ni respirar. Es una tortura más. Y la cuestión de que tú seas una mujer para ellos es mucho más satisfactoria. Están humillando al sexo que les gusta humillar. El quirófano, golpes en todas partes del cuerpo, golpes en los pies, atado a un radiador, golpes en la cabeza con todo lo que encontraban, cosas requisadas. Yo recuerdo que me dieron golpes con todo y que de pronto había una pequeña ciclostil y dije, bueno, ya si me le dan con esto ya no salgo.
Por suerte no me dieron con aquello, pero te iban dando todas las carpetas, la máquina de escribir, perdón, portátil, todo lo que encontraban por allí. Después te obligaban, esta es otra de estas, que ves cuando estás en la Bella Letana y oyes todo el mundo explicando las cosas, dices que parecía que tenía que cumplir un listado, ¿no? Después tenías que estar de pie con una pared 24 horas más, depende de si la detención eran 72 o en estado de excepción podían llegar a ser 20. Apuntarte y dispararte con una pistola, no te daba tiempo ni de reaccionar. Decir si querías hacer la ruleta rusa con una pistola, que a mí me salió del alma decir, perdón, pero esto se hace con revólver. Porque el revólver por una sola bala, como en las películas, les dan unas vueltas. Y no una de esto que las balas van una detrás de otra. Dejar un arma cerca. Esto vas oyendo personas y personas, y todo el mundo les han hecho. Un arma aquí, utilízalo. ¿Quieres dispararme? Dispárame, dispárame. O sea, cosas de este estilo, ¿no? Después viene el protocolo de las torturas más sexistas, las que han utilizado con nosotras y normalmente no con los hombres. Por ejemplo, a una compañera que estuvo conmigo en la cárcel había tenido una operación y le habían extirpado un pecho, burlas sobre este hecho, o sea, burlas sexistas sobre que era una persona que le faltaba algo. Burlas sexistas las que queráis, que si es guapa, que si es fea, que si es tal, que si es cual, que si es lesbiana, que si es baja, que si es alta, que si es corta, si es delgada, las que sean, todo meterse en el físico de la mujer. Golpes en el vientre con amenazas, no vas a tener más hijos. Esto se repite bastantes veces, ¿eh? O sea, ir a la cuestión esta. No sé si es por el susto, pero a muchas de las mujeres nos bajaba la regla al estar detenidas. No darte nada. Esperar que estuvieras llena de sangre, ¿no? Y que la sensación de suciedad, las mujeres acostumbramos a ser muy limpias. Y esta sensación de suciedad, a mí no me pasó, ¿eh? Cuento cosas que yo he estado recogiendo. Encontrarte, o sea, un caso de una chica en Barcelona que estuvo mucho tiempo en Via Laietana y no le dieron nada para limpiarse ni la ropa, o sea, iba manchada de sangre y se reían encima, ¿eh? Es evidentemente sexista. Tenías que ir al baño acompañado por un policía y la puerta abierta, ¿eh? No es lo mismo un hombre que además miran de espaldas que las mujeres. Y encima comentarios. Sentir los comentarios, saber, y te lo decían, que podían hacer contigo lo que quisieran, ¿eh? Que tú estabas allí sin ningún derecho, estabas en sus manos y sus manos podían hacer contigo lo que quisieran. Esto te daba un sufrimiento no solamente físico, sino emocional y psicológico muy fuerte. Hubo bastantes casos de, por la noche, vamos a dar una vuelta por Madrid o en Barcelona vamos a dar una vuelta por Tibidabo. Y amenazas allí de violación, incluso algunas veces violación con animales. Tortura psicológica, hacerte creer que tu compañero detenido, en muchos casos nos detenían a compañeros y compañeras juntos, está muy mal a consecuencia de las torturas. Esto me pasó a mí, por ejemplo. Mostrar un pedazo de cuerda con lo que supuestamente se ha colgado un compañero. Mira, esta es la cuerda del que se ha colgado tu compañero. La tortura que le podríamos llamar vicaria, que es hacer comparecer a los hijos, a los padres, a los hermanos. Si no hablas, les va a pasar, ¿eh? Esto también una compañera de Barcelona, Maribel, que les detuvieron a él y a su hermano gemelo, Maribel y Josep Ferrandiz, con 17 años, pues a él le amenazaban, si no hablas vamos a violar a tu hermana. Él sabía que las chicas estaban allí, eran súper jóvenes. Estuvieron, creo que, no sé si 30 días en la comisaría. Las consecuencias de las torturas en los familiares. O sea, si los familiares se enteran en el momento en que está pasando lo que están haciendo a sus hijos. Esto pasa en más de una ocasión y especialmente es muy jodido en los casos en mujeres, como se ha hablado antes, que ellas habían estado en la cárcel y luego han estado sus hijas o sus hijos. Entonces, aquel sentimiento de decir, lo que he pasado yo, esto por ejemplo en Cataluña,
Núria Cadenas es la hija de Teresa Lavernia y la madre sabía que su hija había estado allá, ¿no? Cuando ella había estado detenida. Todo lo que le habían hecho a ella le estaba pasando la cabeza, le están haciendo ahora lo mismo a mi hija. En algún caso incluso las personas han estado detenidos juntos, como fue el caso, este es un poco anterior, pero os lo voy a contar también. Manola, una mujer detenida en Cataluña en 1959, que le detuvieron con su hijo Helios, que había nacido también en la cárcel de Alicante, estos casos que antes hablaba. Que ahora no me sale tu nombre, por favor. Miguel. Y vueltos a detener en el año 59 y haciendo presenciar a la madre las torturas que le estaban infligiendo a su hijo Helios. Este caso, curiosamente, esta mujer al salir presentó una denuncia contra la Brigada Político-Social por tortura y malos tratos, la primera de la posguerra. O sea, tuvo el valor encima, en el año 59, de presentar que le fue admitida en principio y luego no llegó a ningún lugar. Y esta mujer en el año 86 fue detenida por defender la despenalización del aborto. O sea, no había dejado de luchar, una mujer constante. Otros casos, un caso que a mí me llamó mucho la atención una de las últimas veces en la Villa Laietana. Un momento, que voy a ver agua. Era el caso de una chica, cuando ella vino allí ya tenía 70 y tantos, pero cuando la detuvieron tenía 16, en el año 75. La madre tenía problemas depresivos muy graves y era muy religiosa. Bueno, se llevan la chica a 16 años a la Vía Laietana, empiezan los malos tratos y de pronto le dicen, ven, sube. La llevan a uno de los despachos y está su madre con un pastel. Era el aniversario de ella, cumplía 17 años. Y la policía haciendo creer a la madre, mira qué buenos somos, has podido venir aquí a felicitar a tu hija, mira a tu mamá, mira a Nuri, cómo te quiere tu mamá, ha venido a traerte. Yo no es que lo encuentro esto de una barbaridad. Total, que la pobre mujer se fue pensando que su hija estaba bien tratada. Cogieron el pastel y se lo hicieron comer entero, a bofetadas, con la cabeza contra el pastel hasta que se acabó el pastel. O sea, lo bestias que eran, o sea, cómo, por decirlo de alguna manera, estaban reaccionando a qué tipo de tortura voy a hacer ahora, que a este le va mejor, que a aquello le va mejor el otro, aparte de los protocolos estos, muy bestia. A mí esto, la verdad, son de esas cosas que piensas que están un poco como fuera de lo normal, o lo que no parecen estos protocolos, pero que suponen una crueldad y un sadismo considerable, tanto para la madre, que le hacen creer lo que no es, como para la pobre chiquilla que estaba allá. Las amenazas de violación. Las amenazas de violación, esto es que, bueno, sabemos todos cómo se ha utilizado siempre la violación, ¿no? Como un arma, ¿no? En todas las guerras, en todas las historias. Y yo conozco pocos casos de que se consumara, al menos en los últimos años. Yo conozco poco los primeros. Pero incluso en los casos en que no se ha consumado, es muy bestia. Hay un caso conocido, que es el caso de que se cumplió la amenaza, que es el caso de Nekane Txapartegi. Y ella escribía, saben cómo utilizar la tortura sexista para rompernos emocionalmente. Y yo me rompí. Darte cuenta de que esa mujer violada eres tú misma es demasiado como para aceptarlo. Es una cosa que al final no sabes quién eres y te sientes como alejado de ti mismo. Esta sensación en general se da en la cárcel. Tú allí parece que no estás, que es otra la que está viviendo aquello. No tanto por la crueldad, sino por la extrañeza. Pero en el caso de ella está claro que era por la crueldad. O sea, uno casi no puede reconocerse a sí mismo. ¿Qué pasa después cuando nos llevan a la prisión? ¿Existe la tortura en la prisión? Bueno, la tortura como tal, o sea, todas al llegar a la prisión hay una cosa que también es general. Todo el mundo dice, joder,
Ya ves qué bien estamos aquí, hay duchas, ¿no? Nos podemos lavar, ¿no? Las compañeras todas vienen, te abrazan, ¿no? ¿Cómo estás? Te dan champú, te dan ropa para que te la cambies. Que parece que aquello es la monda, y realmente es verdad que toda esta te llena mucho, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Hay casos. Mariluz Fernández, que fue detenida en el año 74, en el famoso caso del correo, para la gente de nuestra quinta lo conocemos, estuvo ¿cuántos días? No apunté los días. Estuvo como, creo que fueron unos 3 meses, casi 4 meses, 100 y pico de días, en celda de castigo. No solamente estaba en celda de castigo aislada, no le dieron ropa limpia, no nos dejaban llevarle ropa. No le dieron nada para escribir, no le dieron nada para... O sea, era mantenerte como si tú fueras, no sé, un fósil allí, o sea, sin ningún contacto y tal. Esto es una tortura muy bestia. De hecho, hay personas que así pierden el sentido y pierden la... También el aislamiento en celdas de castigo es una tortura. Estás aislado, no te dejan hablar con nadie, no puedes hablar con nadie. El único que puedes hablar, si estás en huelga de hambre, es con el médico. Entonces viene el médico también es otro... Los médicos tienen un papel en todas estas torturas, tanto en la DGS, en Vía Laietana o en la cárcel, tienen un papel malo e importante, en general malo, con excepciones, como el doctor Sopeña, que este fue una excepción. Te venía en la huelga de hambre el médico y te amenazaba con todos los males que te podían pasar si no dejabas a la huelga de hambre y empezabas a comer. Que te ibas a no tener hijos, que no sé qué, que no sé cuántos. Por aquí está Pilar, que también hizo la huelga de hambre en yeserías en septiembre, agosto y septiembre del 75, que lo debió vivir también. Otra forma también de tortura era, por ejemplo, esto, que en la cárcel tú no tenías atención médica especial. Tú no tenías, pues si tenías, lo único que había era un dentista que si ibas que te dolía una muela te la quitaba, sencillamente fuera, y la mayoría de la gente perdimos muelas en la cárcel. Y poca cosa más. Si había un caso de que realmente alguien se encontraba muy mal, era un sufrimiento no solamente de aquella persona, sino de todo el colectivo, ¿no? Que podías armar una gorda para que viniera un médico, para que visitara a aquella persona, etc. En algún caso, por ejemplo, cuando yo estaba en la cárcel, entró en el 1 de octubre del 75, cuando nacieron, por decirlo de alguna forma, los GRAPO, Grupos Armados, 1 de octubre, fue un día en que las derechas se dirigían a las cárceles para asaltarlas. Y llegaron a entrar en la cárcel de Carabanchel 2 o 3 de los rastrillos. Y en la de mujeres, como las mujeres no contamos, por suerte no vinieron. Y entonces iba una mujer por la calle, una tal Ascensión, y tenía un hijo preso. Y se puso a gritarles a los fachas que eran unos fachas, y no sé qué. Total, la entraron en la cárcel moradita, de hostias. Y el médico no quería dar un parte de tal. Y entonces, un parte de lesiones. Entonces, normalmente una compañera del FRAP, que se llama Maite, espero que se llame aún, y yo pues íbamos mucho a ver al director a las quejas, digamos, ¿no? Y fuimos a decirle, bueno, si esta señora no hacen el parte de lesiones, vamos a hacer una movida y tal y cual, y entonces le hicieron el parte de lesiones. El médico, que sabía quiénes nos movíamos en estas cosas, en el momento en que yo tuve unos abscesos aquí, no sé de qué, por qué, pero me salía el pus, un poco de la mala leche, me salía el pus y tal y cual, me abrió la mejilla, me abrió la garganta y no me abrió nada más porque no llegaba, ¿no? Pero te quiero decir que también son formas de tortura, porque tú sabías que estabas en sus manos. Quería casi que, no sé si me queda mucho, no sé si he dicho mucho ya,
En Cataluña sí que ahora hay algunos libros que están hablando de lo de las cárceles. Hay dos cosas. Uno es un libro que se llama Torturadas. Su autora se llama Gemma Pascual y Escrivá y da una lista de las mujeres detenidas pues, en varios periodos. Hablan mucho de Cataluña. De estas, otro caso de tortura sexista que me he olvidado antes. En el 2002, que yo sepa ya Franco estaba más que podrido, Ruth Gabarró, 18 años, la amenazaron, la metieron en una celda con dos chicos marroquíes y la amenazaron que estos dos la iban a violar porque estaban allí por violación y que la iban a dejar allí. O sea, otra tortura sexista, racista, etcétera, etcétera. También en el 2002 la habían zurrado de lo lindo. Cuando fue al médico, como los forenses franquistas, le dijo: ¿y cómo sé yo que los moratones no los tenía usted antes? O sea, que veáis lo que ha cambiado, 2002. A partir del proceso a favor de la independencia en Cataluña del año 2017, hubo un gran aumento de detenciones, muchísimas. Creo que lo he dicho antes, la mayoría de gente más joven, estudiantes, todas las movidas de la Plaza Urquinaona, tuvieron bastantes maltratos y torturas. Otros casos fueron las personas más conocidas que ya ocupaban cargos políticos, que estos pasaron con menos lesiones o nulas por la Vía Laietana o porque también las llevaron no sé a dónde, pero en algún otro sitio de España, pero sí que en cambio tuvieron largas condenas que algunas se han tirado 3, 4 años en la cárcel. Bueno, yo decía esto que en el año 75, cuando salimos de la cárcel, pedíamos la amnistía y que en Cataluña, 50 años más tarde, se sigue pidiendo que la amnistía llegue a todos los sentenciados y que, curiosamente, también como en el 77, los primeros amnistiados han sido los policías que nos pegaban cuando íbamos a votar en las escuelas en el 1 de octubre. Ya poca cosa más quería decir. Hay el caso que a mí me parece muy interesante, que es el caso de Irache Sorozábal, que tenía varias detenciones. Es que lo suyo era muy largo y para no alargarme, pero bueno, una de las detenciones que tuvo habló bajo tortura. Esto se llevó a juicio, se denunció y uno de los pocos casos en que realmente se ha anulado la sentencia porque se demostró que se había producido bajo tortura. Lo que pasa es que esta mujer tenía otras sentencias firmes y está en la cárcel, pero creo que era no sé si eran 17 o más años que tenía, porque esta era una ex ETA, acusada de pertenecer a ETA, y por lo cual, bueno, pues el hecho es una de las pocas veces que se ha demostrado que realmente no se pueden conseguir confesiones bajo tortura y que si se consiguen se tienen que anular. Que ojalá se hubiera utilizado esto más. Bueno, la pregunta en este caso, y como en todos los demás, es decir, vale, muy bien, pues se ha demostrado que esta mujer habló bajo tortura. ¿Y los que la torturaban? ¿Dónde están? Tampoco, o sea, tampoco les han juzgado. O sea, nunca sale una persona de los torturadores, ha salido por algún sitio acusado y que le haya caído, o en todo caso han sido pequeñísimas multas, pequeñísimas cosas, pero tal. Y bueno, pues, sí, el último, ya termino. También quería deciros, hay otro libro que se ha publicado, también hablando de cárceles, uno que se llama Trinidad, la prisión de mujeres ignorada, en Barcelona, editada por Memorial Democràtic, que coge los 20 años que duró la prisión de la Trinidad.
Está muy bien, es un libro que está muy bien. Tiene una parte de investigación histórica y con todo lo que hay y tal, más otra parte de testimonios, y no sé si hay 20 y pico de mujeres que testimonian su paso por la Trinidad en aquellos años. Y entonces, sí, el último, que Blanca Serra, que fue una persona que la han detenido 4 veces, una luchadora, digamos, nacionalista, independentista de Cataluña. Ahora, en mayo de este año, presentó una denuncia ante Fiscalía. Como todas las presentadas ante el juez no habían prosperado, y ahora hay una fiscal de memoria en Barcelona, nos fuimos, fue ella, pero la acompañamos a esta fiscal a presentar una denuncia por las torturas sufridas. Es de las, aún no, fue el 19 de mayo y no ha tenido aún resultado. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería decir. Quería hablar, pues, esto, de todo este panorama de torturas. Muchas gracias, Roser. Luego tendremos ocasión de volver a hacer preguntas cuando acabe la siguiente interviniente. Y ahora va a intervenir Sara López. Muchas gracias, Sara, por venir a este acto. Sara es jurista. Ella forma parte del equipo del Centro SIRA. Es un equipo de atención y acompañamiento integral a víctimas de tortura, que hacen un acompañamiento tanto terapéutico como judicial, víctimas de tortura también en la actualidad. Han realizado, este equipo, y Sara ha participado en ello, han realizado informes periciales a 50 víctimas de torturas del franquismo. Prácticamente todas ellas, si no me equivoco, han presentado querella tanto en Argentina como en el Estado español, a través de CEACUA, a través también de la organización Iridia en Cataluña y de otras organizaciones. Ella lo explicará más, pero bueno, para tener así una idea, estas pruebas periciales que se presentan en procedimientos judiciales tienen el sentido de poder detectar y acreditar que, aplicando una determinada metodología que recoge el Protocolo de Estambul, que los impactos físicos y psicológicos que relatan las personas que se querellan corresponden con los hechos descritos y no con otros. Así que es un elemento fundamental en el proceso de verificación y de presentación de dichas querellas. Ella lo que va a hacer es un análisis jurídico de los repertorios de torturas tanto de la DGS como de Villa Laietana, a los que se ha referido Roser, y, digamos, para explicar los métodos diferenciales aplicados a las mujeres en casos de tortura. Así que, Sara, tienes la palabra. Lo que os quería mostrar es efectivamente algunas conclusiones del estudio comparado de los informes periciales que hemos hecho y me voy a centrar solamente en métodos de tortura, no en impactos, entre otras cosas porque yo no soy psicóloga y creo que no me corresponde, pero quería destacar fundamentalmente una cosa, y es que manejamos una muestra particularmente pequeña. Tenemos una N de 5 casos. Y esto parece bastante revelador porque en concreto son 54 los casos que hemos peritado del conjunto de casos de torturas durante el franquismo y sospecho que hay muchas más que 5 mujeres. Lo cual, o sea, no solo habla de
de aspectos patriarcales durante la propia dictadura, sino también de las dificultades que nos encontramos hoy, por muchos motivos directos e indirectos, a la hora de denunciar estos hechos, ¿no? o de enfrentar lo que supone un procedimiento judicial. Os he puesto como los datos generales. La mayoría de los casos que hemos visto son de Madrid, solo hay uno de Vía Laietana, que es precisamente Blanca Serra. Las militancias, como veis, son mayoritariamente Liga Comunista Revolucionaria, hay un caso de PUDE y el número de detenciones también es como variable. Hay 2 personas que han sido detenidas una vez, una que han sido detenidas 2, una que ha sido 3, una que ha sido 4. La muestra es insignificante. O sea, simplemente lo que quiero es como dar una pincelada muy en la línea de lo que estaba comentando Rousseau, porque aunque es verdad que hay una serie de métodos comunes, hay una serie de métodos que no se aplican a hombres o que si se aplican a hombres se aplican de manera distinta, y creo que merece una cierta reflexión. Las sedes, esto lo sabéis, las sedes de la Brigada de Información, las más famosas son la DGS o la de Vía Laietana, pero también hay otras en Valencia, en Zaragoza, en distintos lugares. Os he puesto fotos de la DGS y la comisaría en la época, pero voy a centrarme en el tema. Tenemos, por una parte, los métodos típicos durante la detención, que son muy básicos y muy comunes: golpes, insultos, amenazas sobre lo que te vamos a hacer cuando llegues a comisaría. En un caso hay una amenaza de tirar por la ventana a una de las mujeres, y en otro caso se le apunta con una pistola. Todos estos son métodos que en esta pequeña muestra pues aparecen como anecdóticamente, pero son métodos muy habituales durante las detenciones, también durante los traslados. Una vez en la DGS o en Vía Laietana, los métodos de tortura física, distingo entre física, psicológica y luego los métodos específicos. Los más habituales son, por supuesto, golpes con las manos, con las piernas, con porras, con objetos contundentes. Estos son golpes en genitales a mujeres. Hemos visto casos, son también muy frecuentes lo que comentaba Rousseau de la tortura por posición, y en esto el pato en Madrid es una de las características así estrellas de la casa, de la DGS. Luego me gustaría hablar de dónde viene esto del pato, porque es bastante curioso. O también la bipedestación prolongada después de la falanga. La falanga es también otra de las normas de la casa, que consiste en golpear en la planta de los pies con una vara, con una porra, con un objeto contundente. La falanga es un método antiquísimo, viene de China, por decirlo de algún modo, pero en el siglo XX se ha extendido por todo el planeta gracias a la Escuela de las Américas, y de eso quiero hablar luego. Lo vemos en la actualidad en lugares de toda en Túnez, en Siria, en Sudán, en Marruecos. En la actualidad, por ejemplo, en Estado español se practica poco, pero durante el franquismo, sin duda, mucho. Y ahora veremos por qué. La falanga, que parece una tontería, provoca, aparte de que es dolorosísima, provoca una inflamación en la planta de los pies que hace que la persona no pueda caminar, y que a veces provoca secuelas crónicas que impiden a la persona caminar con normalidad durante el resto de su vida. Quiero decir, camina unos pocos pasos y vuelve el dolor, ¿no? Es una cosa bastante... siento enseñar fotos, es que a veces parece que te den golpes, es una cosa sin más, pero
Pero bueno, la bipedestación forzada, el forced standing, también es un método de tortura muy conocido. O sea, lo hemos visto en Chile durante la dictadura militar, durante el franquismo aquí, en Irak, en Turquía, en Siria, en Palestina, bueno, en Israel, contra población palestina. Solo que cuando además te han practicado falanga previamente, esto es probablemente uno de los métodos más dolorosos que hay. O sea, si ya forzar a una persona a mantenerse de pie durante días es uno de los métodos, y mirad qué tontería, pero es así, más dolorosos que hay, si además se le ha golpeado en la planta de los pies, es particularmente doloroso. Los métodos de tortura psicológica, como veréis, también este es un dibujo de Rosé, que con su permiso lo he sacado de su pericial. Están por una parte los simulacros de fusilamiento, esto que decía de apuntar con la pistola, o también en ocasiones está la variante esta de dejar el arma sobre la mesa, no solo para incitar a que dispares a la persona, tener un motivo para dispararte por un intento de fuga y todo este rollo, sino también para incitar al suicidio. Los largos periodos de espera entre agresión y agresión, que en la DGS en concreto se hacían atando a las personas a un radiador, en su caso, de hecho, aprovecharon esta posición para golpearla. Veis que se está colocando la mano sobre el tobillo para intentar evitar el golpe. La espera es particularmente angustiosa cuando sabes lo que viene a continuación. La alternancia de roles, poli bueno, poli malo, que aparece en muchos relatos, aparece particularmente en los casos de mujeres, no me preguntéis por qué. Y también hemos visto casos en los que se usa a la persona y de hecho yo la única vez que lo he visto ha sido en una mujer, que se la usa como escudo humano en un registro domiciliario. O sea, se la coloca delante de la puerta apuntándole a la cabeza para que si van a disparar, la disparen a ella primero a la hora de entrar. Los simulacros de fusilamiento, como veréis, son una práctica que sigue vigente en la actualidad. Os he puesto un caso del 75, pero también uno del 2008. No es, estoy hablando de Estado español. La foto es de Afganistán, vaya. Y lo que me refería de métodos de tortura con componente discriminatorio, algunos los ha comentado ya Roser, pero si me permitís, los voy a mencionar. Por una parte está el entender a la mujer como el eslabón débil del grupo, es decir, como la que va a confesar antes o la que se puede romper antes o la que tiene de alguna manera puntos débiles físicos o psicológicos, lo cual a veces las convierte en foco del sadismo de los agentes. Está también el desnudo delante de los... No solo que te lleven al baño agentes varones, sino que en algunos casos también lo hemos visto, que les obligan a quedarse en ropa interior. Una cosa que hacía Billy mucho, pero solo lo hacía con mujeres, era lo de invadir el espacio corporal. Una de las peritadas comentaba que le preguntaba a sus compañeros varones si a ellos les hacía esto, y parece ser que no. O sea, era como una cosa así particularmente intimidatoria y desagradable. Y esto que lo comentaba Roser también, ¿no? Lo de la desatención de la higiene corporal con finalidad humillatoria, ¿no? Pues esto, no te dan nada para la regla, se ríen de ti precisamente porque estás orinada o porque tienes la regla, los insultos con contenido sexista, que no se dan en el caso de hombres, ¿no? De llamar zorra, hija de puta, decir que es fea, que es gorda, bla, bla, y las amenazas de violación o muerte, ¿no? También hay otros métodos de tortura, que también lo comentaba Roser, basados en o sea, es tortura psicológica con base en la figura de la pareja, del compañero,
de la víctima en este caso, ¿no? Por una parte están los encuentros casuales con la pareja camino de calabozos, que esto es bastante frecuente, o sea, te enseñan a tu pareja con la cara rota o sea, con lesiones evidentes para que sepas lo que le están haciendo, que genera una angustia bastante importante. Otros que no son casuales, sino que son deliberados, es traer a tu pareja y torturarla delante de ti o que te torturen delante de ella. Insinuaciones sobre que su pareja les ha delatado para hacerles creer que les han traicionado, hacer creer que la pareja ha muerto o está gravemente herida, y esto lo hacía mucho Billy, las insinuaciones sobre infidelidad de la pareja, ¿no? Como que de repente metía mucho comentario sobre tu novio se ha follado a no sé, este tipo de cosas, ¿no? De tan mal gusto que caracterizaban a este señor. Con esto voy a terminar. No os voy a contar quiénes son los torturadores porque lo sabéis bastante mejor que yo. Solo quería detenerme muy rápidamente en una única cuestión. Aparte de Yagüe, que fue el que comenzó el recorrido en DGS, me interesa fundamentalmente esta figura. Y lo digo por una cosa, aparte de que fuera particularmente condecorado y luego como veis, pasar a la Brigada Central de Información, quiero decir que esto de la transición no ha pasado por fuerzas y cuerpos de seguridad y por otro montón de lugares, pero esto es bastante claro. Me interesa por una única cuestión, y es que Conesa hizo un viaje a Estados Unidos justo en el año 76, que tiene que ver con esto. Porque a partir del viaje de Conesa empezamos a ver métodos de tortura en el repertorio de la Dirección General de Seguridad que son los propios de la llamada Escuela de las Américas. ¿Sabes? Se señala, yo que sé, simulacros de fusilamiento, hacer, oír o presenciar torturas de otros, pues la tortura postural, golpes en todo el cuerpo, golpes en la falanga, etc. Y esto se traduce de manera inmediata en la aparición de ciertos repertorios de tortura que hasta este momento no habíamos visto y que, sin embargo, empezamos a ver. Y en los que este señor en concreto, como número 2, se especializó. En Vía Layetana también hay sus figuras siniestras, los hermanos Juan Creis, son quizá los más destacados, pero bueno, lo he puesto solamente porque Antonio fue el único, parece ser, de los policías torturadores que fue destituido, el único que fue depurado, vaya, triste. Pero bueno, nada, con esto quería terminar. Gracias. Bueno, pues tenemos un tiempo para preguntas, reflexiones que queráis hacer. Tenéis la palabra. Bueno, parece que siempre soy yo la primera que se lanza. Bueno, muchas gracias y cuesta recibir estas exposiciones, pero es que unificando sesiones de estas jornadas, me he acordado que el último día, bueno, el jueves anterior que estuvo aquí Consuelo García del Cid, estuvo preguntando si alguna conocíamos al comisario Villa, que trabajaba en Barcelona y que le gustaba
especialmente apalizar a mujeres detenidas que iban a ingresar en el patronato. Entonces, las que estábamos ahí en ese momento no sabíamos de su existencia. Contó que era un hombre, por lo visto, de procedencia de raza gitana, pero que había renunciado a su raza, que se había casado con una mujer de una familia bien ubicada catalana y que había muchos testimonios de mujeres del patronato que hablaban de que habían sido torturadas por el famoso comisario Villa. Yo puedo preguntar en Barcelona, porque hay una lista que además decimos todos los nombres uno detrás del otro, en Vía Laietana, a la gente que está en la Comisión de la Dignidad, a ver si se conoce este señor. Yo no lo sé. Lo apunto. ¿Quién? Hola, me llamo Lola. Bueno, tengo la gran alegría de ver a mis 4 compañeras de sumario aquí y a alguna otra que estuvo también conmigo en aquellos tiempos. Y bueno, lo que me ha impresionado, me ha gustado mucho esto de que habéis hablado de Barcelona, de que vais a Vía Laietana. Por cierto, yo estuve trabajando enfrente justo. A Vía Laietana hacer un acto de afirmación, ¿no?, sobre el tema de la tortura y del franquismo y esto, cosa que me gustaría, la verdad, que se pudiera hacer aquí en Madrid. Pero yo paso casi todos los días por la Puerta del Sol y se me revuelven las tripas cada vez que paso por los huequitos aquellos donde sabía dónde estaban las celdas, porque la tortura empezaba ahí, además, empezabas cuando te metían por aquel pasillo en unas celdas que no llegaba a 2 metros cuadrados, con un lecho de piedra que te obligaban a mirar, que sin ventanas, por supuesto, te obligaban a mirar a la única ventana que había, que era en la puerta, que era la reja de la puerta, para que el señor te viera todo el rato, el guardia te viera todo el rato, y pasaban golpeando. O los intentos cuando tenías que salir al baño, siempre acompañada, como has contado, o como cuando no sabías a quién habían detenido realmente, porque nadie te contaba nada. La tortura empezaba con las 24 horas, a veces más tiempo, que te dejaban ahí como sumida en tus propios pensamientos, sin darte ningún paurote de por qué estabas allí, quién estaba más. Yo recuerdo ir tropezando por los pasillos todo el rato, que el señor me decía que se estaba borracha, y era solamente para fijarme en los zapatos, a ver si conocía alguno de los zapatos. Y después estábamos enseñadas también, claro, a enseñar la cara, todo lo que podíamos, para que nos vieran nuestros compañeros si estaban en las celdas, para que alguien, si salía, pudiera decir que estábamos allí, porque tampoco sabíamos si nuestra familia lo sabía, no sabíamos absolutamente nada. O sea, nos manejaban como si fuéramos animales. Ese es el tema de la tortura, ¿no?, deshumanizar a la gente y tratarte como un animal. Tuve la suerte de tener a Billy el niño intentando degollarme con una bandera, decía que era de las nuestras, o llamándome puta, porque mi hermano era un cabrón también. Pero mi hermano también había sido una de sus víctimas. Y estuve en el juicio de faltas de Rousset contra la policía, que todavía me acuerdo que los policías que se presentaron no estaba Billy el niño, no estaba ninguno de los que nos habían interrogado, habían firmado el atestado otros. La declaración habían firmado otros, o sea, lo tenían todo montado para que no pudieras ir contra nadie. Y todavía se atrevían a decir que es que tú estabas muy loca y te habías estado dando golpes contra los radiadores con la planta de los pies. O sea, era una situación un poco complicada. Bueno, solamente quería hablar un poquito de todo eso. Gracias. Bueno, voy a hacer un comentario especial, ya que esta compañera va a hablar precisamente sobre el tema de la deshumanización. O sea, que la tortura lo que hace es deshumanizar o trata de deshumanizar a la víctima. Y es que en realidad la tortura es un crimen de lesa humanidad, porque se practica contra personas humanas que tienen derecho a no ser torturadas. El tema de la tortura no es una cuestión política en el sentido estricto. Quiero decir de otra forma que a nosotros la tortura que se practicó contra los luchadores antifranquistas fue un crimen de lesa humanidad,
no porque lucháramos por una causa justa, ni porque luchábamos contra Franco, ni porque fuéramos buenas personas, sino simplemente porque éramos personas humanas que teníamos derecho a no ser torturados. Porque hay una visión, digamos, una deformación que se aplica en el tema de la tortura, que es que si una persona es especialmente mala, ha cometido crímenes horribles, o digamos, es una persona, digamos, muy despreciable para la sociedad, a esa persona se la puede torturar, y eso es contra lo que hay que luchar radicalmente. La tortura es un crimen contra la humanidad, independientemente de contra quién se practique, del motivo por el que se practique y de cuándo y dónde se practique. O sea, la tortura es inadmisible en cualquier situación y en cualquier lugar. Nada más. ¿Alguien más? Ojo, hijo. Ya me lo podría haber dicho cuando estaba aquí. Hola, muchas gracias por vuestras intervenciones y a las mujeres de la comuna por la organización de este acto. Quisiera hacer una pregunta, y es que en muchas de las reuniones y de charlas a las que he asistido se habla mucho de la DGS y se habla mucho de Villa Lletana, pero creo entender que la Brigada Político y Social estuvo funcionando en todos los territorios de España, es decir, que esa tortura no solo fue en esos dos lugares. Hay algunos otros sitios, como por ejemplo Inchaurrondo, en los que también se ejercieron una tortura sistemática y mucho más al final del franquismo. ¿Qué otros centros o qué otros personajes realmente torturadores existieron? Porque oímos hablar de Billy el Niño o del Capitán Muñecas porque ejercieron sus torturas en Madrid. Pero hay otros muchos torturadores. ¿Podríais decir algunos centros más de tortura y algunos torturadores que son los victimarios de todo lo que ocurrió? Vigo fue un lugar particularmente tenebroso en la historia de... Quiero decir, hay muchos, o sea que no me gusta como comparar sufrimientos en función del número de personas o del tipo de... porque basta con que haya sucedido un caso para que... Pero he señalado algunos, Valencia, Vigo, Zaragoza, cierto. Vamos, de los que yo haya visto casos, probablemente sean estos. También. Vale. O sea, quiero decir que yo he visto una muestra muy pequeña, con toda seguridad. Vosotras tenéis más información. Vamos. Yo lo único que sé es que se han presentado querellas en otros sitios, esto seguro. O sea, se han presentado en Asturias, se han presentado en Valencia, se han presentado en Granada. Creo que Isabel Alonso presentó una recientemente en Granada. O sea, se han presentado en otros sitios. O sea, está claro que lo que pasa es que estos dos, o sea, especial, el más grande aquí, lo más bestia, era la DGS. Lo que pasa es que Cataluña siempre ha sido muy luchadora en muchas cosas y entonces, por lo tanto, ya había viajes a Madrid. O sea, hay muchos casos en que la gente les cogían, no les decían dónde iban, con la cabeza agachada para pasar la ciudad y afuera de la ciudad y a Madrid, algunas veces a la DGS y otras a los guardias civiles. Que hay algunas de la Guardia Civil que desde no se conocen nombres. Pero yo, así como para dar una lista, no la tengo, como pedía el compañero. Creo que igual igual sería interesante, veo que está aquí Jacinto Lara, que contara cuál es la situación de las querellas que se han presentado, porque Rousser presentó una querella dentro del marco de la querella argentina
y ha tenido un recorrido que, como muchas otras, al llegar a la Comisión de Naciones Unidas, pero ahora cuentas mejor, Jacinto, fue denegada. Hay que tener en cuenta en el proceso de todas estas querellas lo que ha significado, lo que significó la ley de amnistía y digamos, la explicación y lo que ha supuesto la amnistía para los torturadores. Y luego también el saber que esto es todo un proceso, o sea que hay querellas que se van denegando y se van abriendo otras posibilidades. Creo que, Jacinto, por favor, confírmalo ahora, hay 4 querellas ahora mismo por tortura que están en trámite. No quiere decir que lleguen a buen resultado, pero en cualquier caso es la persistencia de intentarlo y qué es lo que puede llevar a una situación en abrir en algún momento una oportunidad para realmente romper esta barrera que está suponiendo la interpretación que se hace de la ley de amnistía, ¿no? Entonces sí que me parece interesante porque esta es una parte, ¿no? La otra parte es saber que tortura existió durante el franquismo, existió durante la transición y existe hoy, y que hoy vivimos en una sociedad que parece como que es ajena y que no, digamos, que lo acepta con cierta normalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede hoy y hay que ver también pues, los intentos que se están haciendo para romper esa barrera de la impunidad del franquismo, bueno, pues qué lógica tiene y qué sentido tienen. Parece que sería una buena ocasión para que lo aclararas. Lo siento. Bueno, yo tenía esperanza de no tener que hablar hoy, pero realmente iba a ser ciertamente complicado, porque yo sé que Justa ya me estaba mirando desde hace rato y sabía que al final me iba a interpelar. Bueno, que nada, que muchas gracias por darme la oportunidad de explicar así a grandes trazos lo que ha sido el recorrido judicial, que no es estrictamente judicial. No, yo creo que no debemos de interpretarlo todo como algo estrictamente judicial. Cuando presentamos las querellas siempre decimos que estamos denunciando 2 cosas. Estamos denunciando el crimen, que es objeto de denuncia con la propia querella, pero también estamos denunciando una situación, unas políticas de impunidad por parte del Estado español que está impidiendo la investigación y enjuiciamiento de esos crímenes, ¿no? Esos crímenes de derecho internacional que son objeto de denuncia. Pues la querella que presentó Rousset en su momento pues corrió exactamente la misma suerte que corrieron muchas otras, que fueron el archivo, las inadmisiones a trámite de plano por parte de los diferentes juzgados y tribunales del Estado español. Llevamos presentadas, para que os hagáis una idea o para los que no lo sepáis, aproximadamente más de 115 querellas ya. Y la gran mayoría, ya os digo, igual que la que presentó Rousset en su momento, fueron inadmitidas a trámite. Los recursos de apelación desestimados, las demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional inadmitidas. Lo único que se ha forzado al Tribunal Constitucional a dictar 2 resoluciones de inadmisión con votos particulares por parte de magistrados del Tribunal Constitucional que no están de acuerdo con que efectivamente estas querellas sean inadmitidas a trámite. Quizás hubo, y en su momento yo creo que se hizo, hubo un discurso político bastante potente, digo en cuanto a, sobre todo en relación con determinadas terminales mediáticas, cuando se iba a aprobar la Ley de Memoria Democrática del año 2022, cuando estábamos en la primera línea de agenda política el tema de memoria democrática, y se vendió que la Ley de Memoria Democrática iba a habilitar el que efectivamente se pudieran investigar en el orden jurisdiccional penal las denuncias y las querellas que se presentaban, ¿no?, como consecuencia de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.
Realmente algo ha movido, pero jurídicamente ha tenido poca relevancia y el propio Tribunal Constitucional ha dicho que la Ley de Memoria Democrática no habilita este tipo de investigaciones judiciales. Con lo cual, bueno, el recorrido desde una perspectiva jurídica, que no política, ha sido más bien corto, de la Ley de Memoria Democrática. Y respecto a lo que decía Justa de la Ley de Amnistía, sí, la Ley de Amnistía del año 1977, por supuesto, ha jugado un papel político, más político que jurídico, muy importante en relación con las inadmisiones. Y trato de explicarme, es que las resoluciones judiciales tienen un contenido político de indudable trascendencia. O sea, una resolución judicial que inadmite a trámite una querella a la que se están denunciando crímenes franquistas tiene un contenido político incuestionable. Por mucho que traten de invocar determinadas cosas, como pueda ser la Ley de Amnistía del año 1977, como una norma de impunidad que impediría la investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes, cuando desde una perspectiva del derecho internacional eso es absolutamente insostenible. Digo, bueno, esa es la situación, esa es la fotografía, después de más de 115 querellas criminales presentadas. Ahora mismo tenemos aproximadamente unas, en el conjunto del Estado, unas 6, 7 admitidas a trámite por parte de diferentes juzgados, aquí en Madrid, en Alicante, en Elda, 2, si mal no recuerdo, hay ahora mismo en Euskal Herria y otros 2 en Valencia. O sea que ahora mismo tenemos un pequeño ramillete de causas que están admitidas a trámite. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar, vamos a ver si se avanza en la investigación, vamos a ver si efectivamente, bueno, hay voluntad real por parte de los juzgados y tribunales de revertir de una vez por todas este modelo de impunidad absolutamente aberrante e insostenible por parte del Estado español. Ojo, ese modelo de impunidad debe ser revertido no solamente por parte del Poder Judicial, tiene que ser revertido por parte de los 3 poderes del Estado, porque los 3 poderes del Estado, cada uno con sus competencias propias, ha contribuido, ha construido y ha conformado este modelo de impunidad. Y evidentemente lo que, por ejemplo, y en relación, y ya termino, no me enrollo más, pues, en fin, lo que sí que ha quedado muy claro es que no ha habido voluntad política durante diferentes legislaturas para modificar o derogar la Ley de Amnistía del año 1977, tal y como ha venido demandando el movimiento memorialista durante años, años y años. Se han presentado al menos 2 iniciativas legislativas de modificación, derogación de la Ley de Amnistía del año 1977 y han sido rechazadas de plano por parte del Congreso de los Diputados. Por eso digo que cuando el modelo de impunidad no ha sido revertido, eso no solamente, esa responsabilidad recae en el Poder Judicial, también recae en el Poder Legislativo y, como no, también en el Ejecutivo. Yo quería decir que una utilidad que están teniendo las querellas clarísima es mantener vivo el debate sobre esto. O sea, nosotros éramos la generación esta de que siempre, ¿no?, estábamos a punto de qué se tiene que hacer. O sea, nos habíamos metido a luchar contra la dictadura y estábamos dispuestos a lo que se tuviera que hacer. O sea, había una disposición total por nuestra parte a luchar. Entonces, esto no lo perdimos, estuvimos en otras cosas. Después, cuando los partidos a los que pertenecíamos, algunos se fueron al garete, la mayoría, pero continuamos en lucha en muchas cosas, en otros sitios, en barrios, en el movimiento feminista, en muchos sitios. Y cuando la cuestión esta, cuando se recuperó la cuestión de la memoria y se empezaron, bueno, algunas hace más tiempo que existían, la de Barcelona de presos políticos es más antigua que la Comuna, pero bueno, que empezaron a actuar de una forma pues con mucha fuerza y tal, el hecho de que se presentaran las querellas ayudó mucho a este tipo de
nosotros no somos aquellos que habíamos luchado y ya no nos acordamos de nada, no. Somos aquellos y somos los de ahora, estamos luchando porque no haya impunidad de los crímenes, estamos luchando para que se reconozcan todos los casos de tortura y esto nos ha supuesto volver a ponernos en marcha. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos cansado de ir a sitios si nos han llamado, ¿no? Hemos vuelto a estar disponibles, pues a ir aquí, a ir allá, a contestar a estos, a participar en un debate, a que te venga a ver alguien que está haciendo una tesis y quiere información. O sea, hemos vuelto a abrir un abanico que yo creo que las 50, 100 y pico de personas, si multiplicas cada uno, pues que hayamos hecho, yo que sé, 20, 30 cuestiones, pues te imaginas que se ha abierto mucho esto. Y yo creo que esto es muy importante. O sea, que yo, si queréis que os diga la verdad, nunca pensé que iban a prosperar, que íbamos a lograr fácilmente la condena de nuestros torturadores, pero denunciarlos, que saliera, que vayas al mercado y te diga, ¡ay, la vi en la televisión! Usted no sé qué... Bueno, a mí me parece genial, ¿no? No sé, creo que esto es importante, no sé. Claro. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, quería comentar una cosa que se me ha quedado en el tintero, pero que es curioso, porque había dos mundos, ¿no? Estaba la policía y estaban los jueces. Y yo recuerdo perfectamente, claro, todos lo recordamos, que nosotros fuimos acusados de asociación ilegal, pero sin embargo en la prensa salió una página completa de que íbamos a asaltar la cárcel de Segovia y además yo iba a robar una fotocopiadora del colegio de no sé dónde, del colegio de monjas, y un montaje tremebundo. O sea que estaba lo que soltaba la policía, que además te hacía pagar. Incluso cuando el juez te dejaba en libertad provisional, tú seguías ahí porque tenías que cumplir la multa gubernativa y la visión de la policía que iba por su propio fuero. O sea, la policía actuaba como un poder paralelo completamente, al margen de que había jueces fachas, todo lo que quieras. Naturalmente casi todos eran fachas. Bueno, esto va de suave, pero de alguna manera se atenían a unas leyes, que las leyes franquistas, pues se atenían a ellas, mientras que la policía hacía lo que le salía de las narices, tanto en tortura como en todo. O sea, se montaban su propia realidad paralela en la que estábamos nosotros metidos, pues como simples peones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Voy a contar la experiencia en las cárceles, la diferencia en las cárceles de hombres y mujeres, es lo que conozco, porque Roser y yo estuvimos detenidos al mismo tiempo y hemos podido comparar, ¿no? Y hay que decir que en el año 74 las luchas fuera de la cárcel por la libertad de los presos y por las condiciones de vida de los presos en las cárceles y tal, eran muy fuertes. O sea que cuando nosotros entramos en la cárcel, tanto Roser como yo, las luchas de nuestras compañeras y compañeros anteriores habían conseguido una serie de derechos, de ventajas, pero eran mayores en la cárcel de hombres que en la cárcel de mujeres. Por ejemplo, aquí hay varios compañeros que estuvieron en Carabanchel. Cuando estuve yo, estuve siempre o en una celda solo o con dos personas. En Yeserías eso no era así, ¿no? Nosotros normalmente no comíamos la comida de la cárcel, sino que cada comuna, la comuna era una agrupación de presos en aquel momento por
afinidad ideológica, la mayoría, la nuestra no, era unitaria, pero tenía una celda para cocinar y una celda para comer. Y entonces de la comida de la cárcel cogíamos la que nos parecía buena y la otra pues era ayuda de las familias, ¿no? De asociaciones de ayuda a los presos y tal, que cocinábamos nosotros y estaba mucho más rica, ¿no? La cárcel hace frío, ¿no? Para cocinar no nos daban cocina, pero admitían unas cocinas artesanas que eran unos ladrillos, ¿no? De estos perforados, estos tochos, se entraban resistencias y con esto se hacían cocinas y calefacción en las celdas. Esto no existía en yeserías, ¿no? A ver, ¿nos acordamos de alguna más, Ismael? Porque cuando las comparas, un día las escribí, pero no me las he traído, eran importantes, ¿no? Hay que decir que eso era el producto no solo de la lucha de la gente en la cárcel, sino de la gente de fuera. Porque a veces, cuando piensas en gente que está detenida ahora y piensas que la solidaridad fuera es muy pequeña, las condiciones normalmente tienen que ser más graves. Entonces, de pronto, esto puede desaparecer. Cuando hicimos la huelga de hambre contra las penas de muerte, en Carabanchel estas cosas desaparecieron de la noche a la mañana. De pronto teníamos que estar la mayoría del día en el patio. Claro, el patio es más incómodo que la celda, sobre todo si hace frío, ¿no? Nos quitaron todas estas cosas que en realidad eran ilegales, ¿no? Como estas cocinas, las radios que habíamos conseguido introducir y tal, pues nos las quitaron. Y de pronto nos acordamos hace poco que en un momento dado nosotros teníamos libertad para estar en nuestra celda y en la celda de los compañeros. Que esto es muy bueno, ¿no? Para poder hacer reuniones y tal. Y de pronto, a raíz de esto, se prohíben estas reuniones, protestas porque te las quitan y te meten 20 días en celdas de castigo. Pero en el conjunto del tiempo, las condiciones en las cárceles de hombres, la de Carabanchel que conocí yo respecto a la de Yeserías, eran mucho mejores. Y cuando hemos oído los testimonios de la cárcel de la Trinidad de Barcelona, estas eran escandalosamente, extraordinariamente peores que las de Yeserías y que las de la Modelo. O sea que la discriminación contra las mujeres existía en las cárceles, en las condiciones de vida en las cárceles. De la cárcel de la Trinidad, porque hoy no hablábamos de cárceles, pero realmente es impresionante la diferencia que había en la cárcel de la Trinidad por dos razones. Una era porque la llamaban monjas no funcionarias. O sea, las funcionarias solamente estaban en la puerta para lo que era, digamos, rigurosamente de funcionariado del Estado. Pero toda la dirección, todo estaba a cargo de una orden religiosa que se llamaba las Cruzadas Evangélicas. Y entonces estas mujeres tenían, digamos, una forma de actuar muy parecida a lo que se habló, creo, el otro día, ¿no? Del patronato de la mujer. O sea, primero, las presas políticas separadas de las comunes. Las políticas en algunos casos, porque en el libro este lo explica según los 20 años, no siempre estuvo igual, las obreras estaban en un sitio y las políticas estaban en otro. O sea, no se juntaban ni las políticas juntas. Tenían que ir con faldas, nada de pantalones, faldas largas, les descosían el dobladillo si no eran suficientemente largas, las camisas de dormir, no pijamas, las daban las monjas. Bueno, una cantidad de cosas que parecen, bueno, no son tonterías, porque o sea, alguna compañera de Barcelona
que en el libro este lo dice, yo me acuerdo también que nos lo decían cuando venían, ¿no? Que llegaban a Yosería y decían, ¡joder, qué diferencia, yo me quedo aquí!, ¿no? Y, o sea, que no se hubieran vuelto a Barcelona porque, o sea, sin ser Carabanchel, porque no era, y además el espacio era muy pequeño, éramos muchas mujeres en un espacio muy pequeño y tal, y no había ninguna privacidad, etcétera, etcétera. Claro, lo que no había era esta represión. La otra cuestión del por qué era mucho peor la Trinidad es porque normalmente había muchas menos presas políticas. O sea, en el libro bueno, yo lo sabía ya por amigas y compañeras y tal, pocas veces eran más de 10 y muchas veces eran 2, 4, 6. Claro, entonces la diferencia en Yeserías, en que yo creo que en el momento que fuimos menos, pues después de Navidad, que igual éramos 20 y algo, pero en algunos momentos allí la media eran 30, 40 y en algunos momentos al final éramos, ¡buah!, ¿no?, 60 o 70 o más. Pues al hilo de esto yo quería comentar esta diferencia importante entre cárceles de hombres y cárceles de mujeres, ¿no? Porque la cárcel de Alcalá, que se cierra en el año 78, de Alcalá de Henares, la Galera, está regida por monjas. Hay también funcionarias, pero eso es un fenómeno absolutamente específico de cárceles de mujeres. En las cárceles de hombres esto no pasaba. Y el tipo de tratamiento, de castigo, de redención o de rehabilitación siempre era la moralización, el capellán, la religión, los rezos, y los trabajos que se hacían eran trabajos de costura, bordados, o sea, todo como para que la mujer ocupara su espacio, que era el espacio doméstico. Esto ha ocurrido solamente en cárceles de mujeres, pero es que desde el siglo XVII, tú dices, vale, el siglo XVII está lejos, pero es que el 1978 no está tan lejos y seguía habiendo monjas en las cárceles de mujeres. Y luego hubo amnistía para los delitos de mujeres, que esto es un dato importante. Quiero decir que es que, claro, ahora hablamos de las mujeres y no nos acordamos que en el año 70 las mujeres no eran algo discriminado o diferenciado. O sea, las mujeres no eran simplemente la sombra, algo que estaba ahí pero que no eran nadie. Hoy eso se nos identifica, pero entonces no. Imaginaros en la amnistía que se amnistían un montón de delitos y había delitos típicamente femeninos, de mujeres, y no se amnistiaron. No contaron con ellas para nada. No se amnistió el aborto, no se amnistiaron delitos de mujeres porque las mujeres no éramos nadie. No éramos nadie. Entonces, quiero decir que, bueno, la lucha y represión de las mujeres en el tardofranquismo, tenemos que contar que aquellos padres de la patria, los de la transición, los de la amnistía, es que los partidos políticos, fijaros cómo eran los secretariados de los partidos políticos. Haceros una foto de los partidos, ¿cuántas mujeres estaban ahí? En las Cortes, no digo las franquistas, que no había ninguna, salvo Primo de Rivera, Pilar, pero en las posteriores no había prácticamente ninguna mujer. Entonces, claro, ¿cómo no iba a haber diferencia? Es decir, vamos a pensar el camino que se ha recorrido, la identidad que existe hoy día y las perspectivas que yo creo que tenemos, pero es que no había nada. En nuestros partidos, en nuestros sindicatos, yo militaba en un sindicato, es que eran mujeres, no éramos nadie. No había secretarias, había solo secretarios. Y si alguien decía, ¿y por qué no se rehabilita mujeres libres? Decían, hombre, una mujer que entra en CNT es igual que un hombre. Como el que entra en la Iglesia Católica ya va a ir al cielo. Pues igual. Entonces, con eso quiero decir que también tenemos que ser conscientes de dónde estábamos y de lo que había. Y las mujeres peleaban, ¿eh? Y las mujeres se pringaron bien en aquellos años. Voy a aclarar una cosa respecto a esto, que no me acuerdo ahora el año, no me acuerdo, pero Dolors Calvet, creo que presentó en el Congreso una propuesta para que se incluyera la amnistía por los delitos específicos, tal y como reivindicábamos en el movimiento feminista, y por supuesto no salió. Pero hubo una propuesta específica, o sea, no es que no supieran, o sea, incluso cuando sabían, porque hubo la propuesta en firme, no lo aprobaron, o sea, no consiguió mayoría. No me
acuerdo del nombre, igual era el mismo, que planteó el tema de que se hiciera amnistía de delitos sociales. O sea, porque había mucha gente que estaba por las leyes de peligrosidad social, las leyes de la pobreza, propias derivadas de la pobreza. Bueno, y no coló para nada. Hubo solo un diputado y bueno, no sé cómo serían entonces las propuestas, si eran no de ley o eran de ley, pero vamos, no pasó tampoco, ni las de las mujeres ni las de los pobres hombres. Los hombres pobres. ¿Queréis decir algo para...? Para terminar, no sé. Pues, a ver. Aprovecho la ocasión. Estamos intentando recoger testimonios de mujeres que pasaron por la cárcel de Alcalá de Henares, la Galera. Entonces, si aquí hay alguna o conocéis alguna que haya estado, pues estaremos encantadas de recoger su testimonio. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Aprovecho para comentar varias cosas que hay en la página web de la Comuna, en lo que son las jornadas de represión y resistencia de las mujeres en el tardofranquismo del 2023. Hay un vídeo con el testimonio de una mujer que vino, que estuvo en la cárcel de la Trinidad y que podéis encontrar ahí mucha información y su testimonio en particular. También avisaros de que el próximo jueves continuamos, es el último día de las jornadas, que se van a centrar, bueno, hay el pase de un documental de Flores bajo el hielo que se ha pasado en cines comerciales, pero que vamos a tener la oportunidad de hablar aquí con el director y con alguna de las participantes, y luego va a estar centrado en lo que fue la cárcel de Alcalá de Henares, lo que fue en los distintos momentos de su existencia, porque sabéis que la cárcel de Alcalá de Henares sigue en pie, está medio a punto de derruirse, lo que quieren es que se acabe de caer y para poder construir lo que sea, y creemos que necesitamos saber qué es lo que pasó ahí, necesitamos tener esos testimonios y necesitamos reivindicarlo como un centro de memoria. También otro anuncio, y es que para el curso que viene, no sabemos cuándo, pero tendremos la presentación del libro de Rousser, que tiene, no puedo contar mucho, pero creo que tiene dos cosas muy especiales que yo no he visto en ningún otro libro de los que he leído hasta el momento, y es que tiene como dos hilos narrativos. Tiene el hilo narrativo de las ilustraciones que ella hizo estando en la cárcel, y tiene el hilo narrativo, nuevamente, la poética de los objetos, de las cartas que durante esos años se cruzaron entre Rousser y Martí. Entonces es también algo pues muy, muy especial y que bueno, ya os informaremos para que podáis venir. Y bueno, agradecer a todas vosotras y a todos vosotros que habéis asistido, a Sara y muy especialmente a Rousser, porque yo creo que dar testimonio de tortura no es fácil, aunque hayan pasado los años. Lo he generalizado. Aunque hayan pasado los años, y que demuestra también Lola, ¿no?, que ha hecho su testimonio, pues la generosidad de todas las mujeres que vivieron esa época y que están, gracias a sus testimonios, podemos ir construyendo pues otras narrativas y también, digamos, incorporarlo a la exigencia de verdad, justicia y reparación. Así que nada, muchas gracias a todas.